señorita María Lucía Figueroa. Bueno, vamos a continuar. Ahí veo conectada a Lucy Figueroa, pero no me escucha. Ese es el problema online. La gente se conecta, pero a veces no está en clase. Yo sí estoy, no que no me coge el teclado de mi hermano. Pero aquí estoy. Pero vamos a poner la asistencia entonces en este momento porque no tiene asistencia. Ya. Ahora sí tiene asistencia. Gracias, profesor. Continuamos entonces con nuestro tema. Entonces, la imagen lo que demuestra es pues un caballero que desea mantener pues relaciones íntimas, pero se está tratando de proteger de muchísimas formas porque le preocupa, como dice la chica, el SIDA, ¿no? Pero como dijo uno de los compañeros, desconoce los mecanismos de transmisión y por eso, por supuesto, entonces está preocupado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé qué va a hacer con la nariz, ¿no? ¿Qué va a hacer con las orejas? ¿Qué va a hacer con la bolsa? Realmente no me explico. Y son de como enemigos, profesor. Bueno, como dicen los puertorriqueños, la va a azotar. Como dicen, como sello y notadillo. Quiere probar hasta por los oídos, pues, profe. Como botoneta en loma, como cajón que no cierra. Bueno, empezamos definiendo lo que es la palabra SIDA. SIDA son las siglas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando hablamos de síndrome, nos referimos a un conjunto de síntomas y signos que se pueden apreciar en una enfermedad. Este síndrome pues nos hace mención de que ocasiona una deficiencia del sistema inmunológico y que se trata además de un problema adquirido. Y es bueno explicar esto porque mire, hay algunas enfermedades que se originan en nuestro sistema inmunológico y que no nos las contagia nadie. Por ejemplo, las enfermedades trombocitopénicas, las púrpuras trombocitopénicas, nadie te las contagia. El lupus eritematoso sistémico, nadie te lo ha contagiado. La artritis reumatoide, nadie te la ha contagiado. Se trata de problemas que ocasiona nuestro sistema inmunológico. Pero este problema, como vemos aquí, es adquirido. ¿Y qué es lo que ocasiona este síndrome? Este síndrome es ocasionado por la infección de un virus llamado VIH. VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. Y le ponemos así inmunodeficiencia humana, porque hay especies de este virus que atacan a primates, a simios. Entonces tenemos que hacer la diferencia
de que este es un virus que ataca es al ser humano. Ahora, este virus se caracteriza porque ataca a nuestro sistema inmunológico, al sistema que combate las infecciones. Y vamos a ser más específicos, ataca a las células que producen anticuerpos. A los glóbulos blancos que producen anticuerpos es que ataca este virus. Ahora, cuando el sistema inmunológico al cual ataca el virus es destruido, y a eso le decimos colapso, entonces la persona infectada queda expuesta a desarrollar un sinnúmero de infecciones y a veces cánceres que pueden ser mortales. A estas infecciones se les llama oportunistas porque se presentan en un cuerpo que tiene las defensas debilitadas. Por lo tanto, es importante recalcar que el SIDA no es una enfermedad. SIDA no es una enfermedad. Si usted busca en el Código Internacional de Enfermedades la enfermedad llamada SIDA, no la va a encontrar. Es una etapa. Bueno, es una etapa de la infección de VIH. Y podemos decir la etapa final. ¿Ya? Es la etapa final de la infección por VIH. Por eso nosotros no podemos repetir lo que suele decir la población, ¿no? Dice, murió de SIDA. Señores, nadie muere de SIDA. Las personas mueren por las infecciones oportunistas. Entonces, a veces la persona muere porque le dio tuberculosis. La persona muere porque le dio una neumocitis, una neumocistosis por neumocitis yerovese. La persona murió porque le dio una encefalitis por Toxoplasma gondii. Y así múltiples infecciones, ¿no? Entonces, la persona no muere por SIDA. ¿Alguna pregunta si alguien tiene respecto de esta definición? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el SIDA no es una enfermedad, solo que en este caso afecta a otras partes de otros órganos. O sea, puede afectar los pulmones ocasionando tuberculosis o una neumonía, ¿verdad? El SIDA no afecta a los pulmones. Lo que afecta los pulmones es el virus del VIH. El SIDA es el estado de salud de una persona infectada por el VIH. O sea, es como, o sea, lo que quiere en la decir etapa es terminal. como que tengas un ejército. Y a medida que tienes más soldados, nadie puede entrar a tu trinchera. Pero a medida que van habiendo bajas, existen más posibilidades de que el enemigo ingrese. Y si estas defensas quedan nulas, cualquier enfermedad, una gripe, una tos, tuberculosis, cualquier enfermedad oportunista de las que vimos anteriormente, ingresan con una facilidad que acaban con la persona, en el estadio llamado SIDA. Exacto. Sí. O sea, el SIDA es la fase final de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Y precisamente aquí tenemos lo que significa VIH, ¿no? VIH son las siglas del virus de la inmunodeficiencia humana. Y como decía hace un momento, de este virus también hay especies que atacan a los simios, a los primates, y que lógicamente están emparentados en alguna forma. Pero este de aquí ataca es al ser humano. Este ataca al ser humano. Ahora, este virus infecta a uno de los elementos más importantes del sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos llamados linfocitos T. Los glóbulos blancos llamados linfocitos T, también conocidos como células CD4+. Recuerden ustedes, primer nivel, los linfocitos son los que viven años.
eso usted, los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos solo viven 6 horas. Los monocitos viven meses, pero los linfocitos viven años. Son células que viven por muchos años y son las células productoras del cuerpo. Los linfocitos, está hablando. Entonces, el virus infecta a estas células. Cuando digo que infecta, es que el virus entra Los glóbulos blancos. a vivir en el interior de la célula. Y luego, estando en el interior, se multiplica. A eso es lo que llamamos se replica. Y luego, entonces, una vez que ya está lleno de copias, de réplicas, la célula explota. Y entonces es un glóbulo blanco muerto. Y cada vez que van muriendo esos glóbulos blancos, entonces usted va disminuyendo su capacidad de defensa. O sea, tiene buena. Rafael, Diga, cuando, o sea, digamos que se mantiene relación con una persona que tiene el VIH, y la persona que supuestamente lo está adquiriendo, tendría que hacerse un examen antes de que ese virus mute en él, o sea, que se reproduzca. Se puede tomar medicamentos para que no tenga el VIH. a ver, vamos a explicar aquí algo. Puede aparecer después de 10 años también. Mire, la única forma de evitar la infección de VIH y de cualquier infección de transmisión sexual es practicando el ABC de la prevención de las infecciones Escuche, de la transmisión ABC. sexual. Es decir, me refiero a la abstinencia, la fidelidad mutua entre pareja sana y el uso correcto del preservativo. Ese es el ABC. Esa es la forma de prevenir. Ahora, si usted me dice, Lamentablemente ya sabe que esa persona tiene, La A, la no abstinencia, plegó ese ABC que usted menciona. Evitar tener O sea, no relaciones existe el con, medicamento para no contagiarse en sí. O sea, en chongos así. bueno, si hay un La B tratamiento es que una se llama de sigla emergencia, grateful, que quiere decir fidelidad. pero ese tratamiento de Y emergencia la C, no o está sea, diseñado para una persona que se Sí, la acostó B. con alguien y que luego está asustado porque descubrió que tiene VIH. ¿no? Los tratamientos de emergencias son ideados para el personal de salud que labora con pacientes infectados. Imagínese, usted le acaba de sacar con una jeringuilla sangre a una persona y de pronto se pincha con esa aguja. Para eso hay tratamiento. ¿Ya? O de pronto una mujer que ha sido violada Escucha. y desconoce quién es su violador y no sabe cuál es el estado de salud de su violador. Entonces para eso es el tratamiento de emergencia, ¿no? Pero no vamos a decir que teniendo una relación sin haberse protegido ha sido una emergencia, ¿no? Eso no es una emergencia, eso es una estupidez. Así como Eso no es una emergencia. el método del día después. Eso no es una emergencia. Pero en todo caso es importante saber que desde que usted estuvo en contacto con el virus, hay 3 días para iniciar ese tratamiento de emergencia. 3 días. O sea, el virus demora 3 días en atravesar las defensas de nuestro cuerpo y llegar entonces a donde ya es difícil sacarlo, y me refiero a la sangre. Claro. Entonces, el tratamiento consiste en una droga combinada que hay que tomar durante un mes. Ese es el llamado tratamiento de emergencia, ¿ya? Pero el tratamiento de emergencia ha sido diseñado, como le digo, para las personas que tienen los llamados accidentes laborales. Y en el caso de las personas de los accidentes laborales también se demora igual 3 días. Es lo mismo, Y es al 3 días. momento, y al Sí. momento que... Si la persona ya pasó 3 días y recién avisa de que tuvo el accidente, ya no le van a dar tratamiento, porque ya el virus ya está dentro. Profe, o sea, desde la primera dosis ya le contrarresta fuerza al virus. Bueno, se ha demostrado que si
durante las primeras 72 horas se inicia ese tratamiento y se mantiene el tratamiento durante el mes, es posible contener la infección. Entonces, sí existe ese tratamiento, ¿no? El tratamiento sería también dado a un bebé. ¿Y podría decirme qué tipo de accidente podría tener el bebé? O sea, se recuerda por una exposición que tuvimos hace tiempo, en donde creo que también mencionaban de las bebés. Profe, al momento que le cortan Explíqueme qué tipo de accidente tendría el bebé. O sea, de contagiarse del VIH. Y De de- una madre infectada. no, ahí no funciona eso. al momento de cortar el cordón, profe, no. No, en absoluto. Ahí no. En el momento de cortar el cordón, ¿cuál es el problema? Si la persona se da por cesárea, no hay ningún problema. Y si Por a una normal. persona el bebé se infecta porque la ama de lactar, quiere decir porque esa mujer no ha ido de ningún médico. Porque todo médico, a toda mujer embarazada le realiza la prueba de VIH. Toda mujer embarazada se le hace la prueba de VIH. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a ir descubriendo cosas nuevas. Mira, ¿Cómo se transmite? El VIH tiene 3 formas precisas de escucha. transmisión. Pero ponte allá El que está uno poniendo es la cámara. el contacto sexual con una persona infectada. El otro es el contagiarte con sangre infectada. Y el tercero es la transmisión vertical. O sea, de una madre infectada a su hijo. Son los 3 mecanismos de transmisión. En lo que respecta al primer mecanismo, que viene a ser las relaciones sexuales con una persona infectada sin protección, una de las formas es el coito vaginal. Es decir, el sexo entre una pareja heterosexual a través de la vagina. Entonces, se ha descubierto que en este tipo de transmisión existe mayor riesgo De hombre a que mujer. un hombre infectado Escucha. contagie a una mujer sana. Y hay un menor riesgo De que una mujer infectada infecta a un hombre. infecte a un hombre sano. Estoy hablando de estadística. No estoy diciendo que no. El riesgo de transmisión está ahí. Pero si un hombre está sano y la mujer está infectada, el riesgo del hombre es menor. Pero si un hombre está infectado y la mujer está infectada, el riesgo para la mujer es mayor. Y la razón es sencilla. Eso. La razón es superficie de mucosa a través de la cual puede penetrar el VIH. Tiene más acceso. Es decir, la superficie de la mucosa vaginal es mucho más amplia que la superficie de la mucosa del pene. Claro, porque el pene tiene No sé si me huequito, ¿no? explico bien y me entienden bien. Sí, profe. O sea, que ¿Lo podría repetir? la mujer estaría más expuesta, o sea, el canal Claro, está más expuesta, hay mayor superficie. ¿Me explico? Mira tú, lo que es la cavidad vaginal, ¿no? Y todo eso tiene una mucosa. ¿De acuerdo? Que sí En lo cambio, conozco. en el pene hay una parte nomás que tiene mucosa, el resto es piel. ¿Me explico? Entonces, la superficie por la cual pudiera atravesar el virus es más amplia en la mujer que en el hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de la relación sexual vaginal, o sea, el coito vaginal, el riesgo siempre es mayor para la mujer que para el hombre. Es mayor. Coito anal. En este caso, el riesgo es para ambos, pero el riesgo es mayor para el receptor.
para el que no esté infectado. Explico para que lo entienda bien. Mire, si un hombre tiene VIH, ya, es gay, y una persona sana mantiene relaciones anales con él, Claro. ¿hay riesgo? Indudable que sí, indudable que sí. Pero si el heterosexual es el infectado y el gay es sano, el receptor, que es el gay, tiene mayor riesgo. De ¿Por qué? infectarse. Porque durante la penetración anal Llega se más producen microlaceraciones en la mucosa del ano. Y esas microlaceraciones se convierten en puerta de entrada para el virus del VIH. Además, el semen tiene muchísima cantidad, mayor cantidad de virus que las secreciones que pudiera producir el conducto ano-rectal. Entonces, siempre el peligro es para el receptor, y sobre todo estoy hablando del receptor sano, del receptor sano, sea hombre o mujer. También es posible la transmisión, el sexo boca-pene, que es la felación. La felación es la relación oral donde la mujer le practica el sexo oral al hombre. Bueno, hay 3 casos descritos en la literatura médica que se han producido mediante este tipo de mecanismos. También es posible el sexo boca-vagina, lo que decía temprano. O sea, un hombre que le haga un sexo oral a una mujer también, si es posible, que tenga herpes, la transmisión, puede pasar. por supuesto que sí. ¿Ya? Y ahí está el nombre que él ya conoce, el cunilingus. Entonces, el cunilingus sí es posible también como mecanismo de transmisión del VIH. Y en la literatura médica están descritos 2 casos. Y aquí viene algo interesante. Uno de los casos eran 2 mujeres. Y el otro caso, una pareja heterosexual. Pero es por lo que usted señaló antes, por el conducto anal. Igual se producen microlaceraciones. Bueno, en el caso tanto del sexo oral, digamos aquí de 2 mujeres o de un hombre, recordemos nosotros que en la vagina hay fluido donde hay virus. El fluido vaginal, los fluidos vaginales tienen virus, pero la persona que realiza el sexo oral tiene que tener una puerta de entrada. Decía alguien temprano, si tiene gingivitis, claro, la encía está lastimada, ¿de acuerdo? O si de pronto tiene alguna llaguita, qué sé yo, en los carrillos de la boca, en los labios, en la lengua, esas son puertas de entrada. Doctor, pero en el momento que se hace también, o sea, no creo que sea necesaria exclusivamente, y creo que me gano un punto aquí, no creo que sea exclusivamente el hecho de que haya una laceración, sino que en el momento que se practica el cunilingus, lo más probable es que se deposite en la cavidad oral el líquido del vaginal. Y luego, evidentemente, la reacción normal de toda persona es deglutir. Y es cuando Deglutir es tragárselo. el virus puede hacer su acceso. Bueno, usted no puede deglutir desde un vaso y no pasa absolutamente nada. El deglutirlo no produce transmisión. Negativo. No hay transmisión por ese mecanismo. Solo que hay una puerta de... Por el contrario, usted lo deglute y los ácidos del estómago se encargan de matar el virus. Entonces se puede, ¿no? El problema es mucosa. Y tiene que ser una mucosa que esté herida. Ahora usted me dice, ahora usted se pone exquisito y me dice, ¿y si tiene una úlcera gástrica? Bueno, esa puede ser una puerta de entrada. Bueno, todos los virus. Pero bueno, estamos hablando de cosas excepcionales, ¿no? Sí, porque el ácido gástrico. Pero en todo caso,
si el virus está en la boca, tiene que haber una puerta de entrada. Mira, esto es tan cierto como que mucha gente piensa que de pronto a través de un beso tú te puedes contagiar de VIH. No hay forma de contagiar. Por dos razones. En primer término, se ha descubierto que la cantidad de virus que hay en la saliva no es elevada. Es decir, la cantidad de virus en la saliva no tiene la proporción adecuada, lo que nosotros le llamamos el inóculo. ¿De acuerdo? Pero, mire, siempre hay un pero, si hay una forma de beso que puede servir como mecanismo de transmisión, y es el llamado beso francés. Ahí sí pasa. A ver, ahora sí, ¿cuál es el que se gana el punto? ¿Cuál es el beso francés? Se que va con lengua y manoseo. Lengua y manoseo. Ahí va un punto. Profe, Con lengua y manoseo. yo creo que había leído que con 20 litros de saliva sí podía pasar el VIH. 20 litros, que tú la estás recogiendo en galón. Que la está La estás tratando. recogiendo en galón. No, Tienes que profe. tener 5 galones de saliva entonces. Sí, yo leí. Oye, Solo que la trató. Limpiar la... ¿Qué beso francés? ¿Beso con lengua? Eso con lengua. a ver, explicamos lo que significa beso francés. El beso francés es el beso apasionado con donde lengua. la pareja se muerden mutuamente y los labios sangran, Ah, ese. ¿ya? Es decir, es un beso Son donde la locos, pareja se profesor. mueren y amigos, eso es real. Eso es real. Lógico. lengua. No, te muerden el labio y te ¿ya? A nivel canibalismo. Que estaba Bueno, encerrado. en el labio. Ahí ya me una herida. Entonces, al morderte, hay una herida y sangre. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, ahí hay una puerta de salida y una puerta de entrada. Ese es el famoso beso francés, ¿no? Eso sí se considera como mecanismo de transmisión del VIH. También se habla sobre el sexo boca-ano. Ese es el beso negro. Ese es el beso negro. Es el beso negro, ¿no? Punto, Bueno, precio. se trata de tu pareja, la que tú quieres mucho y que además es una persona muy aseada, ¿no? Mi esposa. Y entonces Ya le acaricias el genital, ¿no? Ese es el sexo boca-ano. Pero mira, es posible que no te enfermes de VIH, pero a lo mejor te puedes enfermar de amebas. De esa forma te puedes contagiar de hepatitis A. O sea, de las llamadas infecciones orofecales, ¿no? Es decir, que las personas eliminan en las heces y que pueden entrar por la boca. Entonces, de eso sí te puedes contagiar. ¿Ya? De eso sí te puedes contagiar. Pero bueno, en todo caso, en teoría es posible, siempre y cuando haya puerta de entrada y puerta de salida y puerta de entrada. Y el sexo dedo ano, dedo vagina también es posible, pero siempre y cuando haya herida en el dedo de la persona sana, ¿ya? Y el ano o la vagina de la otra persona sea una persona infectada. Entonces, en esta situación es posible una transmisión, ¿ya? Las demás formas que la gente señala no tienen sentido, ¿no? Que no me baño en la piscina porque puede haberse bañado un paciente con VIH, que no utilizo este servicio porque te puede haber utilizado una paciente con VIH, que no utilizo ese plato porque ahí comió fulano que parece que tiene VIH. Nada de eso tiene sentido. Sí, mi. Y si acaso tiene una llave en la boca Sí. y la persona come y la persona se va a comer con la misma cuchara. Ahora, en Aquí resumen, está diciendo. lo que podemos apreciar Eso es lo que es la gente no que la sabe, eso es lo que está actividad diciendo él. sexual es un riesgo.
para la transmisión del VIH. ¿Por qué? Porque el virus está presente en la sangre, en el semen y en los fluidos vaginales de las personas infectadas. Ahora, aquí hay algo interesante que debemos agregar. Si la persona sana tiene alguna infección de transmisión sexual de tipo ulcerativa, como por ejemplo herpes genital. Entonces, imaginemos que la persona sana tiene una llaguita o varias llaguitas como consecuencia de herpes genital. O la persona sana, la persona que no tiene VIH, tiene de pronto el llamado chancro duro de la sífilis. O de pronto la persona que no tiene VIH tiene la llaguita del chancroide o Haemophilus ducreyi. El tener una llaguita, o sea, una úlcera de las llamadas úlceras de transmisión sexual, entonces se aumenta la probabilidad de diseminar el virus si la persona tiene VIH o de contagiarse en caso de que la persona sea sana. ¿Por qué? Porque la llaga puede ser no solamente una puerta de salida, sino también una puerta de entrada. Esta es una de las razones por las cuales desde hace un tiempo para acá el Ministerio de Salud maneja el tratamiento de las ITS, lo que se llama tratamiento sindrómico. Es decir, si creemos que alguien tiene una ITS, no le mandamos a hacer examen, sino que le damos un tratamiento que se llama sindrómico. Por ejemplo, tiene secreción purulenta. Entonces ahí el tratamiento es medicamento que sea para la gonorrea y para la clamidia al mismo tiempo, que son las dos que producen ese tipo de secreción. ¿Me explico? Entonces, a eso se llama tratamiento sindrómico, ¿no? Clamidia, esa es una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Una vez me hicieron para ver si tenía eso. Seguimos con el mecanismo de transmisión. Contagio con sangre infectada, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, hubieron casos de personas que se infectaron por haber recibido una transfusión de sangre o de pronto una transfusión de paquetes de glóbulos rojos concentrados, o haberse contagiado porque le transfundieron una bolsa o dos bolsas de plasma sanguíneo fresco. En la diálisis, doctor, en la diálisis también. Bueno, en ese caso, lógicamente, es porque no cambian los filtros, ¿ya? En el caso de la diálisis, se utiliza en la diálisis unos filtros, y ese filtro es de un solo uso. Entonces usted recordará que aquí en Guayaquil se enfermaron creo como 8 o 9 personas en una clínica de diálisis. Carlito. Porque como el seguro no les pagaba, estaban utilizando los mismos filtros. ¿Ah? Qué cosa más chistosa, ¿no? Así es. El compartir una aguja con una persona que la haya utilizado y que esté infectada. Bueno, eso ocurre muchas veces con los pacientes drogadictos, los que utilizan drogas inyectables. Entonces, a veces estos drogadictos, uno de ellos puede tener VIH y tú utilizas la misma jeringa, la misma aguja y estás contagiado. Pero también pudiera ser por el uso de instrumentos que no estén esterilizados, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan que en el pasado habían unos recipientes que ponían solamente era agua, y en la parte de abajo ponían alcohol con algodón, y el agua comenzaba a hervir, y la jeringuilla era de vidrio y la aguja de metal. Y esa era la forma de esterilización que había en ese tiempo, ¿no? Sí, eso fue en la escuela.
¿sí? Esa era la forma de esterilización. ¿Verdad? Sí me acuerdo. Bueno, entonces, Sí. utilizar agujas no esterilizadas, bueno, es una forma de mecanismo, ¿no? Se supone, por ejemplo, que una de las causas por las cuales en África es donde más casos hay de VIH es porque debido a la pobreza, cuando habían los programas de vacunación, Se vacunaba. reutilizaban las jeringas. Reutilizaban las jeringas. Ahora que está de moda los tatuajes, ¿no? Por favor, vaya usted comprando la aguja o fíjese bien que sea una aguja nueva, ¿no? Porque esa aguja puede haber perforado la piel de un infectado y es una aguja contaminada. O de pronto las agujas de acupuntura, ¿no? Igualmente. Siempre tiene que ser, todo lo que atraviese la piel, tiene que ser instrumentos que estén esterilizados para evitar el contagio, ¿no? Es decir, de pronto con un piercing, le hacen un piercing y lo contagian. Y las personas que trabajamos en salud siempre estamos expuestos a un pinchazo, ¿no? De pronto estamos cogiendo puntos y no nos damos cuenta y nos pegamos un pinchazo con la aguja. O de pronto nos pinchamos con la jeringa a la que le tomamos muestra al paciente, o de pronto nos cortamos con algún objeto donde hubo contacto con sangre del paciente infectado. Entonces, esta es la segunda forma de contagio. Y la tercera forma es la vertical. La vertical. No embarazo. Entonces, una madre infectada puede infectar a su hijo durante el embarazo. Esa es la transmisión vertical transplacentaria. O puede infectarlo en el momento del parto vaginal. Esa es la transmisión vertical perinatal. O puede infectarlo cuando ella, sin saberlo o sabiéndolo, le va a adelantar al bebé. Esa es la transmisión vertical vía lactancia materna. Entonces, estos son los tres mecanismos precisos mediante los cuales se contagia este virus. Temprano yo les decía que una mujer embarazada, si es que ha estado bajo control médico, seguro se le ha hecho examen, ¿no? Porque toda mujer embarazada debe tener la oportunidad de realizarse voluntariamente una prueba de tamizaje para VIH. Toda mujer embarazada. Si una mujer da a luz por parto vaginal o cesárea y recién se descubre que tiene VIH, es porque no le hicieron control. Es porque ella no se controló. Y si se demuestra que la mujer tiene la infección, entonces ya no se hace el parto vaginal, sino que se hace parto cesárea. Y este tiene que ocurrir a las 38 semanas del embarazo. No esperamos semana 40, semana 41, no. A las 38 semanas se hace la cesárea. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, profe, yo tengo una pregunta. Cuando uno dona plaquetas y los conectan a esas máquinas, ¿también puede haber algún peligro en contagiarse? Bueno, si usted no tiene VIH, a la otra persona no le va a pasar nada. Siempre he tenido esa duda en la donación de plaquetas. Pero le pregunto, es decir, si usted dona y usted está sana, no hay ningún riesgo, porque a usted le ponen un catéter nuevo, pues. Sí, pero recuerde que yo no sé, yo nunca he donado. La máquina no es que saca la sangre, ¿verdad? Saca la sangre, entra por una máquina. La máquina lo que hace es seleccionar las plaquetas y la misma sangre vuelve a nuestro cuerpo. Claro, pero eso no tiene ningún contacto con la sangre de la persona que va a recibir la transfusión. No hay mezcla ahí. Ya no hay mezcla, pero no hay mezcla. Exacto, pero si viene otra persona y le hacen lo mismo. No, pues escúcheme, todos estos equipos son estériles, nuevos o desinfectados, ¿ya? Son equipos de un solo uso.
Ah, ya está ahí. Siempre he tenido esa duda en la donación de plaquetas. Sí, no hay riesgo. Ah, ya. Gracias. Además recuerde que a todo donador le hacen una prueba rápida. A todo donador le hacen una prueba rápida. Primero te preguntan si has tenido hepatitis, si has tenido sífilis, si has tenido paludismo, en fin, ¿ya? Del tatuaje también Te hacen, si hace cuántos meses hiciste tatuaje, etcétera, ¿eh? Y te hacen una prueba rápida, ¿eh? También te preguntan si has tenido COVID o no. Cuando decimos que una persona está infectada, para decir que una persona está infectada, tienen que ocurrir dos cosas. Uno, tiene que primeramente haber dado reactivo en las llamadas pruebas de tamizaje. En estas pruebas de tamizaje es, por ejemplo, ELISA, aglutinación o las llamadas pruebas rápidas. Te hacen una vez, saliste reactivo, te hacen una nueva prueba, pero con otro método, ¿ya? Y si sale también reactivo, entonces se dice que tú eres doblemente reactivo y cumpliste el primer esquema, o sea, el primer paso. Y si eres doblemente reactivo, entonces ahora vamos a hacer la confirmatoria. Y la confirmatoria es la prueba de Western blot o la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Entonces, estas aquí dan reactivo o no reactivo, nada más. Pero ya la segunda dice positivo o negativo. Entonces, primero tienes que dar doblemente reactivo en una prueba rápida. Y después tiene que ser positivo la prueba confirmatoria, sea Western blot o inmunofluorescencia indirecta. Y decimos estás infectado. Ahora, aquí hay algo interesante. De pronto, usted ha tenido relaciones con alguien y a los pocos días se entera de que esta persona ha tenido VIH. Yo creo que eso es un impacto terrible para cualquiera, ¿ya? Pero es importante saber que cuando una persona se ha contagiado, es posible presentar lo que se llaman los primeros síntomas de la infección, a lo que conocemos nosotros como la fase aguda de la infección. En esa fase aguda, el paciente experimenta manifestaciones clínicas, pero hay un problema. Esas manifestaciones clínicas se presentan solo en el 50% de los pacientes. O sea, no todo paciente que se infectó lo presenta. Hay pacientes que se infectan y no experimentan nada. Pero hay un 50% de pacientes que se infectan y presentan 1, 2, 3, 4 semanas a veces de que se contagió, manifestaciones clínicas que se llaman síndrome retroviral. Y esas manifestaciones clínicas no te duran toda la vida, sino que te duran de pronto 1 o 2 semanas y luego desaparecen. Y luego de que desaparecen, tú ya no presentas nada, pero estás bien infectado. Entonces, a esas manifestaciones clínicas que se aparecen en el 50% de los pacientes contagiados durante la fase aguda, se llama síndrome retroviral. Consiste en que te aparece fiebre, ganglios inflamados, dolor muscular, diarrea, fatiga o erupciones en la piel. Estas manifestaciones clínicas desaparecen 1 o 2 semanas después de que se presentaron. Pero bueno, este es el aviso de que
sí te contagiaste, de que sí te infectaste. Pero esto solamente lo presenta el 50% de los pacientes. Es importante tener en cuenta que estos síntomas se parecen a otras enfermedades. Tú tienes fiebre y ganglios inflamados, si los ganglios son los del cuello, piensas que son las amígdalas. Si tienes dolor muscular y fiebre, que de pronto puede ser dengue. Si de pronto te da fiebre y diarrea, es por lo que comiste. Es decir, se pueden confundir, ¿de acuerdo? Por eso es importante siempre, hacerse la prueba. La pregunta es, ¿y cuándo debemos hacerlo? Ya vamos a responder esa pregunta. La vamos a responder. Ahora, luego de la desaparición de los síntomas iniciales de lo que se llama el síndrome retroviral, la fase aguda, una persona infectada puede estar asintomática durante mucho tiempo, muchos años, y gozar de aparente buena salud. Los síntomas vuelven a aparecer cuando se presentan las infecciones oportunistas. O sea, ¿cuándo? Cuando estás llegando a SIDA. Ahí vuelven a aparecer. Es porque la gente ni siquiera ha sabido que está infectado. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen una vida sexual de mucho riesgo, no se someten a la prueba de la que estamos nosotros hablando, ¿no? Entonces, ¿cuándo deberíamos hacernos la prueba? Es importante, en primer término, entender lo que se llama periodo de ventana. ¿A qué se llama periodo de ventana? Periodo de ventana es el tiempo que toma el cuerpo para producir anticuerpos. Luego de que la persona se ha infectado. Ese periodo se llama periodo de ventana. Ahora, ¿qué tiempo es esto? Los anticuerpos se desarrollan 4 a 6 semanas después de la infección. A algunas personas les puede tomar más tiempo desarrollar anticuerpos. Por eso se recomienda someterse al examen después de 3 meses de haberse puesto. Es decir, si tú crees que tuviste una relación de riesgo, lo ideal es que te hagas el examen 3 meses después. Y si te sale negativo, repítelo a los 6 meses, o sea, 3 meses más. Y si a los 3 meses salió negativo y a los 6 meses salió negativo, es que en realidad no te contagiaste. Ahora, estoy explicando que el tiempo ideal son los 3 meses. Pero es importante que ustedes sepan que actualmente existen métodos que pueden diagnosticar la infección a los 8 días. ¿Sí? Se llaman pruebas de cuarta generación. Así se llaman. Pruebas para detectar el VIH de cuarta generación. Son capaces de detectar a los 8 días la infección. Pero si sale negativo, nosotros siempre decimos, no se confíe. Hágaselo normalmente a los 3 meses y repita otra vez a los 6 meses. Es decir, si sale positivo, qué bueno que ya lo diagnosticamos. Pero si sale negativo, no nos confiemos. Hagamos la prueba a los 3 meses y a los 6 meses. Que eso es lo ideal. Doctor, una pregunta. Disculpe que no puedo decir, si le corto algo, continúe y después la pregunta. No, dígame. Ya, en la diapositiva anterior, ¿puede ir para atrás? Aquí dice, dice, luego de la desaparición de los síntomas iniciales, una persona infectada por VIH puede estar asintomática durante mucho tiempo y gozar de aparente buena salud. ¿Qué sucede en este momento con los anticuerpos y el VIH? O sea, ¿entra en reposo o ataca suave? Luego de la fase aguda de la infección, se establece una especie de equilibrio en donde el virus
se siguen multiplicando y la médula ósea sigue produciendo glóbulos blancos, ¿ya? Pero llega luego un momento en que ya la médula ósea, ya no produce glóbulos blancos con la misma velocidad, pero el virus sigue multiplicándose. Entonces comienza a disminuir el número de glóbulos blancos cada vez que muere, y ahí es que se llega a la fase SIDA, ¿ya? Pero en primer término hay una especie de equilibrio entre la infección y los mecanismos de defensa, y esa especie de equilibrio puede mantenerse por varios años, pero llega un momento en que el virus le gana la pelea a nuestro sistema de defensa, y entonces comienza a disminuir el número de glóbulos blancos y comienza a presentarse lo que llamamos nosotros la fase SIDA. Ese periodo es variable. Ese periodo puede ser de pronto de 5 años, 10 años, 20 años, pero depende del estilo de vida del individuo. Si de pronto es un individuo que no duerme las horas normal, no tiene actividad física, no se alimenta adecuadamente, es drogadicto y alcohólico, entonces el periodo va a ser más corto. ¿Me explico? Ese periodo de tiempo va a ser más corto. Igualmente, cuando la infección es por VIH-1, el periodo es más corto, pero cuando es por VIH-2, el periodo es más largo. Entonces, el periodo ese de tiempo en el cual una persona puede estar aparentemente sano es variable. Depende de cuál infección es, si es tipo 1 o tipo 2, y depende del estado de salud general de la persona también, y del estilo de vida de la persona. No voy a preguntar. Diga. No voy a preguntar. Ya una vez que la persona entra en la etapa de SIDA, ya no vale el tratamiento, ¿verdad? Pues fíjese que hay personas que son diagnosticadas justo cuando están en etapa SIDA. Y a veces el tratamiento funciona y la persona no se muere. Pero aquí hay algo interesante. El tratamiento no es solamente tratar la infección oportunista, sino también tratar el virus. Porque la persona mejora en la medida que el CD4 o células y linfocitos T comienza a subir. Porque lo que hace los medicamentos antivirales es controlar la multiplicación, controlar la replicación. Entonces, si tú disminuyes el número de virus, entonces el número de células que tú tienes aumenta, pero de manera relativa, ¿no? Es decir, el mismo número de glóbulos blancos es, pero si lo comparamos con la cifra de virus, entonces hay un aumento relativo. No toques, que estoy grabando. Entonces, eso es una mejoría. Eso es una mejoría. Y por supuesto que también hay que tratar la infección oportunista. Imagínate, descubren que tienes de pronto una encefalitis por Toxoplasma gondii. Algunos viven y otros se mueren. Acaban de descubrir que tienes tuberculosis en fase SIDA. Algunos viven, otros se mueren. Debido a la infección. Esto lógicamente depende del estado general del paciente, ¿no? A veces el tratamiento funciona y la persona salva la vida. Otras veces lamentablemente no, y muere. ¿Por qué se llama periodo de ventana este periodo? Ya me acordé de la pregunta, entonces la gente que se me pase. Usted mencionó en clase de que habían casos de gente que se había curado. Por ahí una vez escuché que el cantante Elton John había tenido esa enfermedad y se había curado. No sé si es cierto o falso, pero como usted dice, es chisme de redes. En ese entonces no sociales, sino de... Vamos a ir más adelante. Más adelante. ¿Por qué a este periodo durante el cual se están formando anticuerpos se llama periodo de ventana?
Porque mira, mientras no se produzcan suficientes anticuerpos, los exámenes van a dar negativo. Pero en este periodo, tú ya puedes infectar a otra persona. Es decir, puede ser que te hagas un examen y le dices a la chica, mira, tengo negativo. Y la chica, perfecto, manos a la obra. Pero resulta que estabas en periodo de ventana. Y más adelante ya das positivo. Entonces, por eso es importante recordar esto que se llama periodo de ventana, ¿no? Es decir, es posible que tu examen dé negativo, pero ya estás infectado y puedes contagiar a otra persona. Ya estás contagiado. Ahora, algo interesante, las personas que tienen más de una pareja, promiscuas, y que tienen sexo sin protección, deben hacerse la prueba por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Guía de confidencialidad y consejería VIH. Señores, hay una ley que se llama de amparo al paciente con VIH-Sida. Esa ley dice que si usted, por motivo de su trabajo, conoce sobre el estado de salud o los exámenes de un paciente, usted no puede conversarlo con terceras personas. Claro. Usted puede conversarlo con compañeros de su trabajo, como parte del trabajo, pero de pronto es un vecino de su barrio y usted llega y le dice, oye, mija, te cuento que el vecino está ingresado en el hospital, tiene VIH, y su señora le cuenta a la amiga íntima, y la amiga íntima al esposo, y así se hace una bola. Y el día menos pensado, un amigo del infectado sabe la noticia y va y le dice, oye, ¿es verdad que tú tienes VIH? Y le dice, ¿y tú cómo sabes? Le dice, porque fulano me lo dijo. ¿Sabe lo que hace el infectado? Interpone una demanda. Y en la demanda se descubre cuál fue la persona que hizo la infidencia. Señores, eso significa que vas a tener que vender tu carro o posiblemente tu casa para indemnizar a la persona. Así es serio eso. Es serio. La confidencialidad. Segundo, consejería. A nadie se le puede obligar que se haga un examen a VIH. El examen de VIH siempre es voluntario. No existe nada que obliga a ningún empleado a que tenga que obligatoriamente hacer su examen de VIH. La ley prohíbe que sea obligatorio. Y si de pronto a ti te toman una muestra de sangre y no te han dicho que era para VIH, y con esa muestra te hacen examen para VIH, tú puedes demandar, porque tú nunca autorizaste que te hagan el examen. Y señores, tú ganas la demanda, la ganas, y te pueden indemnizar sin ningún problema. ¿Ya? Es decir, ya tenemos aquí montones de casos aquí en nuestro país que ha ocurrido eso. Nadie puede hacerse un examen sin que le han dado consejería. Es decir, tú ya aceptaste que te hagan el examen, pero tienen que explicarte en qué consiste el examen, cómo interpretar el examen. Y te van a preguntar, ¿y cómo te vas a sentir si es que te sale reactivo o positivo? Bueno, entonces el consejero siempre va a mantener este diálogo contigo. Y cuando te van a dar el resultado te lo entrega el consejero. Y el consejero luego te dice, mire, su examen está negativo, pero es preciso que usted modifique las conductas de riesgo sexual que tiene, porque a lo mejor la próxima vez salga positivo. ¿Me explico? Es importante eso. Entonces, para eso es la consejería. Señores, no existe un cuadro clínico que nos diga usted está infectado de VIH, porque ese cuadro clínico va a depender de qué infección oportunista tiene. Y la infección oportunista puede ser cualquiera, pero hay síntomas que nos pueden encaminar a pensar que usted tiene VIH. Por ejemplo,
una fiebre que ya dura más de un mes. Persona que tiene fiebre más de un mes y no le encuentran la causa, hay que hacer el examen para VIH. Persona con ganglios linfáticos inflamados que no tienen explicación, hay que hacer examen de VIH. Persona que tiene una faringitis y por más que el especialista la trata no mejora, hay que hacer el examen de VIH. Persona que tenía una piel sanita y ahora tiene una erupción que no se le cura, hay que hacer el examen de VIH. Persona que padece de dolores musculares o articulares que nunca ha tenido y que no mejora, hay que hacer examen de VIH. Persona que tiene una diarrea que ya tiene más de un mes y ningún tratamiento la mejora, hay que hacer examen de VIH. Persona que tiene dolor de cabeza que nunca tuvo y que no se alivia con los tratamientos, hay que hacer examen de VIH. Persona que se ha descubierto que tiene el hígado y el vaso crecido, hay que hacer examen de VIH. Persona que tiene una infección de transmisión sexual, hay que hacer el examen de VIH. Persona que ha perdido de peso inexplicablemente, no tiene cáncer, no tiene diabetes, no tiene tuberculosis, pero pierde peso, hay que hacer examen de VIH. Y si te salen en la boca unas manchas blancas que no se borran, bueno, hay que hacerte examen de VIH. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso, ¿no? Y si se trata de una persona que de repente se ha vuelto media loquita, o de repente tiene una parálisis que no se explica, hay que hacer examen de VIH, ¿no? Los trastornos neurológicos a veces también pueden ser por el VIH. ¿Cómo podemos prevenir la infección? Obviamente tenemos el ABC. Ahí está. Abstinencia, fidelidad entre pareja sana y el uso de preservativo. Ahí nomás no te... Pero otra forma de prevenirlo es aprendiendo cómo se transmite. Si usted aprende cómo se transmite, usted aprende entonces cómo prevenirlo. Otra forma es retrasando el inicio de la vida sexual. Es decir, a veces los jóvenes empiezan su vida sexual y no saben de infecciones de transmisión sexual, no saben planificación familiar, no saben transmisión del VIH. Entonces hay que aconsejarlos que retrasen esa actividad hasta que aprendan sobre ITS, hasta que aprendan sobre planificación familiar. Otra forma de prevenir es tratando a la madre embarazada que tiene VIH y dando medicamentos al recién nacido de la mujer embarazada infectada. Esa es otra forma de prevenir. Otra forma de prevenir entonces, es que la madre infectada no debe darle lactar al recién nacido. Otra forma de prevenir es actitud responsable del que esté infectado. El que esté infectado debe utilizar mecanismos de barrera para mantener relación e informar a la persona con quien va a mantener relación sobre su estado de salud. Porque el hecho materno lleva hartos virus. Y finalmente, también es una forma de prevenir cuando se recibe el tratamiento oportuno de las ITS. Porque recuerde que si usted tiene una ITS, sobre todo las que producen llaga, es una puerta abierta para el contagio o una puerta abierta para la transmisión. Entonces, si usted recibe el tratamiento oportuno, cierra la puerta. Y en lo que respecta al personal de salud, debemos aplicar las normas de bioseguridad, ¿no? El lavado de manos, el uso de guantes, las batas, mascarilla, el manejo adecuado de las agujas, los instrumentos cortantes, el uso de los antisépticos, etc. Todo esto es cómo prevenir. ¿Cuándo se debe tratar al paciente? Cuando las células que se llaman linfocitos T o CD4 están menos de 500. Si están más de 500, aunque usted esté infectado, no amerita el tratamiento todavía. O sea, puede ser que usted esté infectado. Y así pasa muchas veces, dice, doctor me dijo que estoy infectado, pero no me ha dado remedio. Bueno, el remedio es para toda la vida. Y empieza cuando los linfocitos T bajan menos de 500. También se empieza el tratamiento cuando se descubre que alguien está en fase SIDA, sin necesidad de examen, sin necesidad de saber cuántos linfocitos tiene. Es una enfermedad representativa de SIDA, hay que dar tratamiento.
Cuando una mujer embarazada está infectada de VIH y nunca ha recibido tratamiento, así se llama terapia antirretroviral de maximación, mire, se le puede dar AZT después del primer trimestre de embarazo. Pero si es una mujer que ya está en tratamiento y se descubre que está embarazada, la mujer tiene que decidir si continúa tomando los medicamentos o suspende hasta después del primer trimestre de embarazo. Señores, esa decisión no la toma el médico, la toma la mujer infectada y hay que hacerle firmar en la carpeta. Hay que hacerle firmar en la carpeta. Si se trata de una mujer que llega en labor de parto y está infectada y no ha estado en tratamiento, en ese momento se le inyecta 2 dosis de nevirapina más AZT intravenoso y AZT 6 semanas al recién nacido, para evitar que el bebé se contagie. Para evitar que el bebé se contagie. ¿Y qué significa AZT? Bueno, es una de las drogas que utilizamos para el tratamiento del VIH. Es una de las drogas. Pensé que significaba algo. ¿Y NBP? También. Es nevirapina. 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 Durante todo este tiempo de la pandemia han ocurrido cosas excepcionales respecto del VIH, ¿no? Como por ejemplo, que de pronto parejas que han vivido juntos durante muchos años, solamente uno está infectado y el otro no. A eso se lo conoció con el nombre de parejas cero discordantes. Cuando digo cero no me refiero al número, me refiero a cero con S, del suero sanguíneo. O sea, en la una, en el suero sanguíneo está el virus, y en la otra, en el suero sanguíneo, no está el virus. Y sin embargo son parejas. Bueno, en el año 2010, en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, se descubrió que un 5% de la población humana, o sea, 100 de cada 105 personas, tienen un gen que protege contra la infección del VIH. Y si la persona llegara a infectarse, la persona nunca llega a fase SIDA. Ese gen se llama HLA-B57. O sea, es un portador sano. No, portador es el que está infectado. Esta es una persona con un gen que lo defiende contra la infección. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan, antes de la pandemia, a un chinito dijo que había criado 2 niñas que habían nacido ya protegidas contra el VIH. Se llama Ji Jiankui. Bueno, les cuento que recién este año quedó libre porque lo metieron preso. ¿Ya? Él modificó genéticamente a las niñas para que las niñas nazcan con este gen. O sea, las niñas nacieron ya modificadas genéticamente y ellas no se van a infectar de VIH. ¿Por qué? Porque ellas ya tienen el gen HLA-B57, que lo tiene solamente el 5% de la población humana. El 5%. Si no hubiera habido esta pandemia en el año 2019, es posible que nosotros a estas alturas ya tuviéramos una vacuna contra el VIH. Presta atención, mire. Científicos estadounidenses lograron diseñar un anticuerpo capaz de combatir el 99% de las cepas de VIH. No el 100. La proteína está compuesta de 3 anticuerpos ampliamente neutralizantes que destruyen numerosas cepas del virus de una vez. Por combinar su potencial, los nuevos anticuerpos artificiales son más fuertes que los análogos naturales y capaces de eliminar el virus en el 90% de las cepas de este virus. Además, probaron su nuevo antídoto en un experimento realizado en 24 monos, a los cuales se les inyectó primeramente el anticuerpo y posteriormente le inyectaron el virus. Resultado: ninguno de los animales resultó infectado con el VIH.
paso siguiente sería realizar en 2018 ensayos clínicos para crear una vacuna. Bueno, y justo cuando los científicos están en esto, aparece SARS-CoV-2. ¿Y dónde está la plata? En SARS-CoV-2. Entonces, una vez que termine esta pandemia, van a seguir estos trabajos, ¿ah? Y en el momento que usted menos piense, ya vamos a tener una vacuna contra el VIH. Ya la vamos a tener. Señores, en el año 2007, un norteamericano que vivía en Berlín y que se lo conoció como el paciente de Berlín, tenía VIH y al mismo tiempo tenía leucemia. Es decir, tenía VIH y le descubrieron leucemia. Y los médicos en Alemania le dijeron que podían tratarle la leucemia, pero había que suspender los medicamentos para el VIH. El paciente se encontró en una encrucijada. Si suspendo los medicamentos, el VIH me puede matar. Si no suspendo los medicamentos, la leucemia me va a matar. Era una encrucijada. Él decidió aceptar el tratamiento que le ofrecieron. Y resulta que suspendió el tratamiento antirretroviral y le hicieron un trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea para curarle la leucemia. Señores, después del trasplante, estamos hablando un par de años después, en los controles encontraron que estaba curado de la leucemia y que no encontraron el VIH. El VIH desapareció aparentemente de este individuo. Aparentemente. ¿Qué es lo que descubrieron? Que el donante de la médula ósea tenía el gen HLA-B57. Así es. Y ese paciente tiene un nombre. Si usted entra a internet, se llama el paciente de Berlín y se llama Timothy Wright. Señores, Timothy Wright acabó de morir este año, pero de leucemia también. La leucemia le volvió, ¿ya? Pero no lo mató el VIH. Este es mencionado como el primer caso de curación de un paciente con VIH mediante el trasplante de células, mediante el trasplante de médula ósea de un paciente con el gen HLA-B57. Bueno, posteriormente en el Reino Unido han curado a 2 personas, pero con células madres de un paciente que tenía también el gen HLA-B57. Y en España, hace 3 años, a 5 personas curaron con el mismo procedimiento. Es decir, hay un tratamiento para curar el VIH actualmente. El problema es que es muy costoso. No está a la mano de toda persona. Y el tiempo. Pero en todo caso, ya hay una luz al final del túnel. Hay tratamiento y ya próximamente tenemos la vacuna. Entonces tendría que replicar ese gen, como usted dijo, con la nanotecnología. Bueno, amigos, así es, ¿ya? Y lo hay actualmente, ¿no? Es decir, por lo menos en la literatura científica, los 2 primeros que aparecieron fue en el Reino Unido, y luego 5 casos en España. Entonces, sí existe cura actualmente, sí existe cura. Y también próximamente va a haber vacuna, como ya lo vieron. Así que ese es el estado de la infección de la pandemia VIH-Sida. Y ha sido un placer conversar con ustedes en esta noche aquí. Siempre es un gusto, doctor. Igualmente, profe. Mire, faltan 3 minutos para 10. Si tiene alguien alguna pregunta, por favor. Si quieren conocer sobre Timothy Brown, solamente ustedes escriben en el buscador paciente de Berlín y con eso es suficiente. Ahí les sale toda la información. O ponen ustedes VIH cura España, VIH cura España y les salen ahí los 5 casos de pacientes curados en España. O si no ponen VIH cura Reino Unido y les sale la información ahí. Porque es real. Pero como bien dijo hace un momento Harold,
nanotecnología, ¿sí? Con nanotecnología es que el chinito Yi Jiankui hizo la modificación genética en las dos niñas. Eso es nanotecnología. Es decir, modificación genética. Y eso se hace por nanotecnología. Yi Jiankui, ya le digo, antes de la pandemia, un año antes, anunció al mundo, lo metieron preso. Recién, creo que hace un par de meses, lo dejaron libre ya en Chile. Ya lo dejaron libre. ¿Por qué? Porque él había ido más allá de lo que la bioética indica, ¿no? Porque manipular genes ya es hacer el trabajo de Dios. Claro. ¿Verdad? Como lo de la oveja Dolly. Ajá, clonación, así es. En todo caso, recuerde, la nanotecnología tiene 20 años. Y gracias a la nanotecnología es que tenemos vacuna contra el SARS-CoV-2. Mire, si bien es cierto que la vacunación implica cierto riesgo, yo tengo 4 dosis ya. A mí me dijeron, no te pongas porque te van a poner un chip. ¿Ya? Te van a poner un chip. Bueno, cuando me pusieron la segunda, yo creo que me hicieron la recarga. Pero con internet o sin internet. Con Starlink. Se recarga para Starlink. Con Elon Musk. Ahora recuerde usted lo siguiente, ¿ah? Esta tecnología, yo me imagino que unos 2, 3, 4 años va a desaparecer. Microsoft con Bill Gates van a manejar solamente con un chip aquí en la piel, con un chip aquí en la piel, una especie de chip, que eso ya existe. En Europa, por ejemplo, trabajas en una empresa y te ponen el chip y tú puedes, las puertas te abren cuando tú pasas porque cargas el chip, las puertas se te abren o se te cierran. Bueno, acá va a ser para hablar, ¿ya? Para hablar, sí, eso ya viene. Van a desaparecer los teléfonos. Amigos, ha sido un placer conversar con ustedes. Mañana vamos a seguir y mañana vamos a empezar a hablar de hepatitis, ¿sí? Vamos por ahí a empezar a hablar de hepatitis. Yo enseguida voy a coger mi laptop. Por favor, Harold, escríbeme un mensaje para enviarte por ahí el cuestionario y también las diapositivas, ¿no? Listo, doctor. Ya le escribo. Sí, gracias, muy amable. Gracias, profe. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, doctor.